Hablemos de urbanismo en la Agenda Carabobo. La Agenda de Reformas y Consensos es un proyecto en el que se convoca al ciudadano, a la sociedad civil, a las instituciones educativas, religiosas y culturales y a los expertos a participar, discutir prioridades y hacer propuestas de políticas públicas para impulsar los ejes económicos de su estado. El intercambio resulta en un informe que puede ser encontrado en el portal web de CEDICE Libertad. CEDICE nos convoca a pensar para que de nosotros mismos salgan las soluciones. En esta ocasión hemos invitado a algunos expertos a compartir sus opiniones. Yo soy de las que piensa que la mejor manera de predecir el futuro es diseñarlo. Y para eso están los planes. Planes que nuestras leyes establecen a distintas escalas. Hay una jerarquía desde los planes nacionales, regionales y los planes municipales que tenemos que acostumbrarnos a desarrollarlos entre todos, pero sobre todo a cumplirlos. Porque si no se transforman en elementos retóricos que no tienen ninguna validez. Nuestro territorio nacional en cualquiera de los estados de Venezuela se caracteriza por un crecimiento poco controlado, por la inequidad en la distribución de los servicios, de las facilidades, de las oportunidades, por desarrollos espontáneos que de alguna manera no han sido beneficiados por todas las características que el Estado tiene que dar, por la inexistencia de un sistema estructurado de servicios públicos que garantiza lo básico, agua y electricidad a todos por igual. Y eso nos ha llevado a que hay ciertas poblaciones en condiciones de vulnerabilidad que tenemos que ayudar a avanzar, porque si todos no tenemos las mismas oportunidades, pues dudo que el país pueda desarrollarse. Esto no se logra sino con gobierno, con gobernanza, con gobernabilidad, en un esquema descentralizado de Estado, donde cada quien se ocupe de lo que tiene que hacer, donde el nivel local de las alcaldías es fortalecido y tiene las suficientes competencias y recursos para poder actuar, para poder seguir esos lineamientos nacionales que nos da el Estado. En esa concepción es súper importante tener el concepto de territorio de forma integral, el concepto de que las ciudades es ese espacio donde se concentra la mayoría cantidad de la población de Venezuela. El 75% de la población de Venezuela se concentra en 35 áreas metropolitanas, una de ellas es Valencia. Y el hecho de que es en las ciudades donde también se toman las decisiones y donde se concentran las inversiones. Eso nos llama a reflexionar y a pensar que el territorio lo tenemos que pensar como un gran sistema de ciudades, todas interrelacionadas e interdependientes, donde una apoya a la otra. Y producto de su esquema funcional es que tenemos el país que queremos. El esquema funcional del territorio, como les decía, para que resulte sostenible, productivo, justo, requiere de una sumatoria de lineamientos nacionales y regionales, de mucha voluntad política, de gerencia efectiva, pero sobre todo requiere de planificación. Una planificación basada en un instrumento oportuno y además vinculante, donde el gobierno de turno se sienta responsable y además que tenga que cumplir con esas actuaciones. Ordenar el territorio implica clasificar los usos del suelo, otorgarle una intensidad de desarrollo, ver cómo se vinculan a través de la infraestructura de movilidad necesaria, pero sobre todo requiere el compromiso del ordenamiento político territorial con el rol de cada ciudad, de cada estado, de cada región. Tenemos que reconocer que es en la región centro-norte costera, donde está el estado Miranda, el estado Carabobo, el estado Aragua, el estado Cojedes, donde se concentra la mayor cantidad de población, donde se concentra la mayor cantidad de empleos y también la mayor cantidad de oportunidades para la población. ¿Eso qué hace? Que la gente quiera venir del interior del país hacia acá a buscar servicios, a buscar empleo, a buscar mejoras. Estas ciudades pues tienen que entonces estar preparadas para recibir ese contingente de personas,
para integrarlas a su estructura y para darles el servicio necesario. Y ahí nos colocamos justamente en el estado Carabobo, centro del país, centro de la actividad empleadora, de la industria, del turismo, de la movilidad y de la ciudad de Valencia como la tercera ciudad en Venezuela en tamaño poblacional. A pesar de que el estado Carabobo es uno de los más pequeños, casi que el tercer más pequeño en tamaño, concentra casi el 8% de la población del país, lo cual es una relación poco proporcionada. Y solo en Valencia, en el área metropolitana de Valencia, conformada por 10 municipios, se concentra el 6,7, casi el 7% de la población. Entonces aquí estamos viendo la inequidad en la distribución de la población y del uso del suelo. De alguna manera hay que analizar el estado Carabobo como parte de ese inmenso sistema. Recordar que el estado Carabobo es el centro de una región atravesado, literalmente atravesado y dividido por la autopista regional del centro y un sistema ferroviario que además fue diseñado linealmente y no penetró dentro del estado. De alguna manera tenemos que considerar que la movilidad debe verse en sus distintos modos. O sea, yo no me puedo conformar con la autopista, yo tengo que complementar con el transporte de carga, tengo que, además, cómo va a ser la movilidad a pie y además ver cómo se estructura eso dentro de la ciudad para que todo funcione. De alguna manera, en el estado Carabobo confluyen una cantidad de usos, desde los más densos y más especializados usos urbanos hasta una biodiversidad inmensa de costas lacustres y marítimas y atractivos parques nacionales que tenemos todos que hacer que funcionen de manera armónica, equilibrada y sostenible. Sin embargo, la actividad que caracteriza al estado Carabobo, que es la actividad industrial, ha desplazado de alguna manera el potencial agrícola y hay veces que no sabemos controlar o sabemos definir hasta dónde podemos llegar. Hoy por hoy la actividad industrial en crisis, como todo el país, pues tiene que verse de otra manera. Tiene que verse como un detonante de esperanza, como una posibilidad de reciclaje de edificaciones que pueden seguir aportando enormes beneficios a la ciudad, al estado y al país. De alguna manera, el Carabobo cuenta con el potencial suficiente para surgir. Carabobo es un estado que manejable en tamaño y además en potencial de organización. Si deberíamos empezar por algo, creo que deberíamos empezar por reconocer el territorio metropolitano. La coordinación política para que una ciudad funcione comienza por la coordinación de niveles. Necesitamos coordinar 10 municipios y esto es inmensamente difícil y complejo si no se cuenta con una instancia coordinadora. Una de las primeras recomendaciones que yo le daría al Estado Carabobo es forjar el reconocimiento de la instancia metropolitana como instancia que va a velar porque la ciudad sea una sola, porque la ciudad tenga una visión integral, porque la ciudad se comunique, se fortalezca y además rinda como un área metropolitana, donde se concentran todos los servicios y la mayoría de la población del Estado. Esto sería una inmensa solución en términos de urbanismo, en términos de planificación y en términos de armonización de los distintos usos del Estado. Luego de eso tenemos que tomar en cuenta las inmensas potencialidades que tiene la ciudad per se, que tiene el puerto y que tiene el aeropuerto. Estos son elementos que no todos los estados cuentan con aquello y que tenemos que verlo como elementos detonantes de progreso. Pero pueden ser detonantes de progreso si están estructurados en conjunto con la ciudad, con sus servicios, con el desplazamiento. No podemos verlos como elementos aislados. Sobre el territorio, la infraestructura vial juega un propósito de interconexión, de facilitar acceso, de conectividad. Y junto con la infraestructura vial tiene que estar el espacio público,
en la dimensión humana, en la dimensión del peatón y en la dimensión de poner en contacto la actividad residencial con los usos empleadores, con los usos deportivos, recreacionales, educacionales y todas aquellas actividades que confluyen en la ciudad. De alguna manera tenemos que buscar que Valencia le vuelva a dar la cara al lago, que de alguna manera las actividades y los principales usos y futuros proyectos incorporen la biodiversidad, incorporen los elementos naturales, porque de alguna manera esa es la tendencia mundial. Recuerden que tenemos una agenda al 2030, una nueva agenda urbana que se basa en los objetivos de desarrollo sostenible. Y si bien uno de ellos es el objetivo 11, que se dedica a las ciudades, también tenemos el objetivo 17, que se encarga o expresa la necesidad de las alianzas estratégicas. Y son estratégicas porque son entre diversos sectores. El sector industrial como generador de empleo, o por qué no con el sector turismo, como otra gran potencia que tiene el Estado. Y aquí voy a hacer un inciso en que Valencia tiene el mejor centro de convenciones y infraestructura hotelera, yo creo que del país. Entonces tenemos que revisar ese concepto de futuro que queremos para la ciudad con esa visión. Valencia puede ofrecer turismo de negocios. Tiene la infraestructura necesaria para que Valencia se convierta en atractora de convenciones, congresos, seminarios que se dan en toda Latinoamérica y que nosotros podemos y que podemos ofrecer no solo aeropuertos, sino puertos, hoteles y además la amabilidad de toda una infraestructura gastronómica, cultural y de paisaje que puede complementar la actividad. Tenemos que pensar en el desarrollo de una manera estratégica, de una manera integral, de una manera donde todos tengamos que poner un granito de arena. Recuerden que la ciudad es un hecho complejo, difícil, pero de corresponsabilidad. El éxito de Valencia, de Carabobo, de nuestro país, está en que tomemos conciencia en que los proyectos son de colaboración, de corresponsabilidad, de compromiso, de coordinación. No nos analicemos como Estado ni como ciudad como si fuéramos unas islas y como si dentro de nuestros límites pudiéramos encontrar la respuesta a nuestros problemas. La interdependencia es una realidad. Nosotros tenemos que buscar la manera de, en alianza estratégica, ver cómo fortalecemos los nexos con Maracay, con San Félix, con Tinaquillo, con Puerto Cabello y con todos aquellos centros urbanos que cada uno tiene una vocación, una especialidad y un rol diferente. Entre todos podemos lograr el desarrollo deseado. Cierro diciéndoles que la clave es ordenar el territorio, coordinar el desarrollo urbano y construir ciudadanía.